Bienvenidos al informativo del Real Jardín Botánico de Madrid. Una semana más en Semillas os acercamos al fascinante mundo de las plantas. Sumario y comenzamos. En nuestra sección de noticias os hablaremos sobre el programa Inquire y la indagación para la ciencia, el taller de tintes al natural y la floración de los tulipanes anunciando la primavera. Visitaremos el herbario histórico y conoceremos el programa Gistor Plant Science, un herbario online con casi 2 millones de pliegos de todo el mundo. Nuestras plantas de la semana son las orquídeas. Visitaremos el invernadero y conoceremos la gran diversidad que hay de estas plantas tan peculiares. Además, hablaremos con Pablo Vargas sobre las especies amenazadas que hay en la península y los proyectos de investigación de nuevas especies endémicas que han descubierto. Esta semana en nuestra sección de novedades os presentamos las siguientes noticias. Comienza el tercer curso de formación destinado a profesores de primaria y secundaria sobre indagación para la ciencia del programa Inquire. Este curso basará su contenido en la pérdida de biodiversidad y el cambio climático y enseñará a los profesores diferentes técnicas para desarrollar actividades educativas de la ciencia basada en la indagación. Como entender que las plantas desprenden oxígeno mediante experimentos sencillos son algunas de las actividades que han realizado los profesores para llevar a las aulas métodos de aprendizaje basados en la indagación. Uno de los talleres con más éxito del jardín es el de tintes al natural. Esta semana hemos acompañado a un grupo de alumnos y hemos conocido cuáles son las plantas, técnicas y materiales necesarios para teñir tejidos. El nogal o el madroño son algunos ejemplos de plantas que contienen pigmentos y que en el taller nos enseñan cómo extraerlos. La maceración de la planta extrae el pigmento y posteriormente se hierve la lana tratada previamente con un mordiente para que el tinte sea absorbido por el tejido. En unas pocas horas podemos tener madejas de lana con bonitos colores de forma natural. La primavera ha llegado y el color de los tulipanes no pasa desapercibido en el jardín. Los bulbos de tulipanes fueron plantados en noviembre y a comienzo de marzo empezaron a abrir sus flores dando un espectacular colorido a los pasillos de la terraza de plantas ornamentales. Una de las joyas del Jardín Botánico de Madrid es su colección de plantas del herbario histórico. Por eso esta semana lo visitamos y descubrimos algunos de los secretos que esconde. El herbario del jardín cuenta con una colección de más de 1 millón de plantas, convirtiéndolo en el más importante de España y uno de los más representativos de Europa. Las plantas que llegan al herbario son colocadas durante varios días en unas prensas para que pierdan toda la humedad y se conserven en perfecto estado. Una vez que la planta está seca, se presenta en el pliego con su etiqueta correspondiente y se registra en una base de datos. El herbario histórico está formado por colecciones de plantas recolectadas en las expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX. Entre las colecciones históricas del Real Jardín Botánico de Madrid, una de ellas es la colección que corresponde a la expedición de Ruiz y Pavón. Aquí vemos un ejemplo de la especie Desfontainia spinosa, de la familia de las loganiáceas, y aquí podemos ver las etiquetas originales escritas por los autores en el año 1805, con todas sus anotaciones manuscritas, incluso una descripción completa en latín de toda la planta. Como vemos, esta planta está en perfectas condiciones de conservación y de hecho está en continuo estudio y revisión por distintos botánicos del momento. Los pliegos de la colección histórica son escaneados y alojados en una aplicación online destinada fundamentalmente al estudio científico. Este es el escáner en el que hacemos los escaneados de estos pliegos de la colección histórica. Aquí vemos que tenemos una plataforma que podemos subir y bajar, colocaríamos aquí el pliego, tenemos que colocarle una reglita y una carta de color y ya estaríamos dispuestos a hacer el escaneado. Los escaneados los hacemos a 600 puntos por pulgada, de manera que las imágenes que conseguimos son de muy alta calidad y luego permiten el estudio del pliego como si lo estuviéramos viendo en directo. El proyecto se llama Gistor Plant Science. Aquí podemos visualizar imágenes producidas en muchos herbarios participantes en el proyecto, herbarios de todo el mundo. En esta casilla podemos hacer la búsqueda de la especie que estamos estudiando y una vez que le damos al visor conseguimos una imagen que podemos ir ampliando mediante un zoom y esto nos va a permitir estudiar la planta con todo detalle.
Las protagonistas de esta semana son las orquídeas. Pablo se adentra en el invernadero para conocer un poco más sobre estas fascinantes especies. En el invernadero del Jardín Botánico de Madrid podemos encontrar diferentes especies de plantas tropicales. Entre ellas, las orquídeas, cuyas espectaculares flores no pasan desapercibidas ni para insectos ni para humanos. Con más de 30.000 especies y una amplia distribución geográfica, las orquidáceas son la segunda familia más numerosa del reino de las plantas y son conocidas como las reinas del camuflaje. Las floraciones de las orquídeas van a estar sujetas al mimetismo que ellas están presentando para poder atraer a los vectores que se van a encargar de fecundar estas plantas. Por ejemplo, siempre van a estar pareciéndose a mariposas, a coleópteros, a himenópteros, a otro tipo de insectos, inclusive a mamíferos, porque ellas lo que requieren es simplemente que vengan a ellas a fecundarla. Podemos encontrar diferentes tipos de orquídeas, las que crecen sobre los árboles, las terrestres e incluso se pueden encontrar algunas especies que crecen sobre la roca o en cuevas. Su gran diversidad hace que se adapten a multitud de ambientes, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo identificarlas? Una característica que siempre te sacará de dudas es la presencia de una estructura que únicamente la tienen ellas, la denominada columna. Simplemente es esta estructura floral que se tiene aquí, que es bastante característica de ella, que se llama columna, que no es más que la unión o la fusión entre la parte femenina y la masculina de las flores. En la investigación de la semana conocemos uno de los proyectos de investigación en los que está trabajando actualmente el Real Jardín Botánico de Madrid. La chicoria hueca, el nomebés o el falso dragoncillo son 3 de las 5 plantas amenazadas que estudian en el Centro de Investigación del Jardín Botánico y que forman parte del proyecto promovido por la Fundación General CSIC. El único proyecto de plantas es el nuestro, que lo que evalúa son las 5 plantas más importantes en peligro de extinción y más importantes en varios sentidos. Primero, como es lógico, porque tienen muy pocas poblaciones y esas poblaciones están sujetas a una seria amenaza. Y además pertenecen a 5 géneros que cada uno tiene una sola especie y unas poquitas poblaciones, y estas poquitas poblaciones son las que están amenazadas. Con lo cual, si se extinguen esas poblaciones, se extingue la especie y por tanto se extingue también todo un género. Las 5 plantas se distribuyen en diversos puntos de la península ibérica y Baleares y cuentan con diferentes poblaciones que, según la especie, están más o menos cercanas. Una de ellas, que le hemos llamado el nomebés, tiene 2 poblaciones, una en León y otra en Madrid. Y la tercera, que es donde se descubrió, era de Sevilla, pero ya no se ha vuelto a ver en Sevilla. O sea que hay un género con, digamos, 3 poblaciones muy distantes entre sí, y hay otro género, por ejemplo, como el género naufraga, endémico de la isla de Mallorca, donde hay 5 poblaciones muy cerca también entre sí. El objetivo principal que persigue el equipo de investigación es conocer al máximo el ciclo de vida de cada especie para así poder, en un futuro, reintroducirlas en sitios donde ya habían sido descritas. La reintroducción de poblaciones se debe hacer, en primer lugar, cuando se conozca totalmente la biología reproductiva de esa planta, se conozca la genética de esa planta y se conozcan las características de esa planta. Un ejemplo de los resultados que está consiguiendo el equipo de investigación es haber podido germinar y cultivar a una de las especies que forman parte del proyecto, la chicoria hueca. Aquí tenemos una población que conservamos en invernadero de la abellera fistulosa, de la chicoria hueca, que ha sido producida a partir de semillas de la subpoblación de Doñana. Abellara se distribuye únicamente en la península ibérica en 3 núcleos, en las marismas del Guadalquivir, cerca de Almonte, y en las rías portuguesas de Aveiro y del Tajo. La funcionalidad de estas poblaciones pues, es mantener un stock de plantas vivas en condiciones controladas, que en un momento dado podamos utilizar para reforzar las poblaciones insistentes o proceder a la reintroducción en algunos de los núcleos que a día de hoy están extintos. En el laboratorio lo que estamos haciendo es analizar la diversidad genética de las diferentes poblaciones de abellara, de la chicoria hueca, para ver si las poblaciones podrían estar en peligro debido a su baja diversidad genética.
y por otro lado estamos tratando de analizar de qué manera están emparentadas esas poblaciones entre ellas. Lo que vamos a hacer, gracias a la Universidad Pablo de Olavide, es introducirla temporalmente en una serie de charcas que podemos vigilar durante un tiempo y ver cuáles son los procesos de aclimatación a esa condición y, según nuestra experiencia, después de haberlo realizado, pues ver si se podría introducir, por ejemplo, en la Laguna de la Paja, en Chiclana, que es donde se describió en España por primera vez, aunque ahora no se encuentra, porque parece ser que fue desecada. Según la hipótesis inicial de la que parten, estas especies podrían ser consideradas fósiles vivientes, ya que cumplen con los criterios que las pueden definir como tal. Sin embargo, la conservación de estas plantas también implica la conservación de nuestro patrimonio natural. Nosotros, al elegir estas plantas que están en una situación extrema, creemos que de esta forma podríamos abordar no solo estas 5 plantas para poder saber cuáles son las causas de esa posible extinción en tiempo breve, sino también cuáles son las causas de la mayor parte de esas plantas que están en peligro, que es un porcentaje muy alto de la flora española. Hoy os presentamos una nueva sección en la que vosotros sois los protagonistas. Si sois curiosos y queréis saber un poco más sobre el mundo de las plantas, escribidnos vuestras preguntas y le daremos respuesta en los próximos programas. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana visitaremos la estufa de Las Palmas y acompañaremos a un equipo de investigación en busca de nuevas especies. Todo eso y mucho más será dentro de 7 días aquí, en Semillas.